Saludos amigos, gracias por apoyar el canal del profesor Javier, su canal, porque multiplicar no es lo mismo que dividir. Intégrate más. Vamos a trabajar hoy con la integral por sustitución, lo que nosotros de manera común llamamos integración por sustitución. En este curso le vamos a llamar antiderivación de una función compuesta, basados en el texto de Larson, novena edición, capítulo 4. Puedes seguir profundizando en ese texto y otros más. Vamos a empezar. Si aplicamos la derivada respecto de x de f de g de x, siguiendo la regla de la cadena, donde f es la función englobante, esto nos dará como resultado f' de g de x por g' de x. Multiplicaremos ambos miembros de la igualdad por diferencial de x y nos queda que el diferencial de f de g de x va a ser igual a f' de g de x, g' de x diferencial de x. Ahora nos interesa despejar a f de g de x. Aplicando integral en ambos miembros, nos queda que el diferencial se cancela con el integral y me queda que f de g de x más c va a ser igual a la integral de f' de g de x, g' de x diferencial de x. Con esto podemos definir la antiderivación de una función compuesta. Sea g una función cuyo recorrido o rango es un intervalo i y sea f una función continua en i. Si g es derivable en su recorrido y f es una antiderivada o primitiva de f en i, entonces la integral de f' de g de x, g' de x diferencial de x es igual a f de g de x más c, que fue lo que obtuvimos anteriormente. Ahora, para hacer más sencilla la integral, vamos a decir que u es igual a g de x. De esto se trata la sustitución. Entonces, derivando a u, la derivada de u o diferencial de u va a ser igual a g' de x. Y la integral de f', entonces en lugar de g de x vamos a escribir u. Y en lugar de g' de x vamos a escribir du. Eso va a ser igual a f de, en lugar de g de x, f de u más c. Entonces esta herramienta la vamos a aplicar en ejercicios en donde vamos a elegir una expresión algebraica para sustituirla por un u que va a depender de la variable x o la variable t, la variable que sea independiente. Vamos al ejemplo. Tenemos la integral de x al cubo sobre la raíz de 1 más x a la 4 diferencial de x. Vamos a resolverla aplicando la sustitución. Para esto vamos a ver qué expresión es la parte más compleja. Muy bien pensado por usted. La parte más compleja es 1 más x a la 4. A eso le vamos a llamar u, a esta parte, que es la cantidad subradical. U es igual a 1 más x a la 4. Derivamos a u respecto de x y se obtiene du es igual a 4x3 diferencial de x. Ahora sabemos quién es 1 más x4 en la integral, pero nos toca expresar a x3 diferencial de x en función de la variable de sustitución que es u. Para esto vamos a dividir ambos lados de esta igualdad entre 4. Al dividir entre 4 ambos lados, me va a quedar que du sobre 4 va a ser igual a x a la 3 diferencial de x, que es exactamente lo que tenemos acá. Y apliquemos la sustitución. Escribimos integral de x3 de x, que es du sobre 4, entre la raíz de 1 más x4, que es u. Muy bien. Aquí hay un cuarto, lo vamos a expresar fuera de la integral como una constante. Un cuarto de la integral de du sobre la raíz de u.
Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de u es igual a u a la 1 medio, que al llevarlo al numerador me va a quedar con un exponente negativo. Entonces se obtiene 1/4 integral de u a la negativa 1 medio de u. Esta es una integral simple de resolver y nos da 1/4 de u a la negativa 1 medio más 1 sobre negativa 1 medio más 1, y eso es igual a 1/4 de u a la 1 medio sobre 1 medio. 1/4 entre 1 medio es 1 medio y u a la 1 medio es raíz de u más c. Pero nuestra variable con respecto a la que estamos integrando no es u sino x. Entonces expresemos nuestra respuesta en función de la variable que estamos trabajando. Nos queda que esta integral de x a la 3 sobre raíz de 1 más x a la 4 diferencial de x es igual a 1 medio raíz de, en lugar de u, 1 más x a la 4 más c. Y esa sería la respuesta. Continuamos. Vamos al segundo ejemplo. Integral de 1 sobre x cuadrado coseno de 1 sobre x diferencial de x. Quizás usted de manera inmediata ve la integral y dice, bueno, la parte más compleja es 1 sobre x cuadrado. Puede que tenga razón, pero no es así de un todo, porque la parte que más nos convendría usar es 1 sobre x, porque esta expresión nos conducirá a 1 sobre x cuadrado. Observe, vamos a hacer u igual a 1 sobre x. Reescribimos la función. U es igual a x a la menos 1. Aplicamos derivada. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a negativo 1 x a la menos 2. Y eso es equivalente a negativo 1 sobre x cuadrado. Fíjese que estamos encontrando lo que habíamos predicho. Despejamos a du y du va a ser igual a negativo 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Es decir, multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por diferencial de x. Vamos a la integral y observe que 1 sobre x cuadrado por diferencial de x es igual a du negativo. Du negativo. La integral de coseno, pero en lugar de 1 sobre x vamos a colocar u. Resolviendo la integral de coseno, que es seno de u más una constante, y este menos o el signo negativo se pasa adelante. Nuestra variable original es x y se tiene como u es igual a 1 sobre x, que la solución será negativo seno de 1 sobre x más c. Ahora les tengo un reto. Vamos a resolver la integral de tangente a la 4 de teta secante cuadrado de teta diferencial de teta. Y así pueden evaluar su rendimiento. Espero que este tutorial haya sido de gran ayuda y sigan practicando para que avancen en su estudio de integrales. Hasta la próxima.